Hola, familia de Q Copyright, gusto enorme tenerlos de nuevo por AQ. Espero que es tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo por AQ, bienvenido. Me emociona muchísimo saber que te has unido a nuestra comunidad. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por su lealtad y apoyo constante. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que es dando mucho de Q copyright hablar en el mundo del espectrum culo. Vamos a analizar a fondo una situación superíndice 3N que podrá cambiar drásticamente la vida de uno de los actores queridos y reconocidos internacionalmente, Can Su Asu como lo oyen. Parece que nuestro querido Galu, N turco se enfrenta a un juicio que podrá poner en jaque su fortuna y su futuro profesional. Estamos hablando de rumores, acusaciones y potenciales consecuencias legales que penden sobre su cabeza. Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, analizando los posibles escenarios y las implicaciones que este proceso podrá tener en su carrera y en su vida personal. Asu que si eres fan de Can o simplemente te interesa el mundo del entretenimiento y los entresijos de la fama, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles que se suscriban al canal. AQ encontraru N siempre las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectrum culo, Asu como contenido exclusivo y entrevistas con sus celebridades favoritas. Asu que no se pierdan nada. Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora subamos a ello. La verdad es que la noticia ha saltado como una bomba. Los rumores sobre los problemas legales de Can han estado circulando en la prensa rosa y en las redes sociales durante las últimas semanas, pero ahora parece que la situación superíndice 3N se está volviendo mucho más seria. Y es que, según varias fuentes, el actor podrá enfrentarse a un juicio que podrá tener consecuencias devastadoras para su economía y su reputación superíndice 3N. Pero, ¿de qué copyright se le acusa exactamente? Bueno, AQ es donde la cosa se pone un poco turbia. La información superíndice 3N que tenemos hasta ahora es un poco confusa y contradictoria, pero parece que el juicio estará relacionado con una serie de acusaciones de fraude y mala gestión superíndice 3N financiera. Al parecer, se le acusa de haber utilizado su imagen y su popularidad para promocionar productos y servicios de dudosa reputación superíndice 3N, y de haber obtenido beneficios económicos superíndice 3 micos de manera ilícita. Algunos medios incluso apuntan a que podrá estar involucrado en actividades de blanqueo de capitales, aunque esta información superíndice 3N aún no ha sido confirmada oficialmente. Lo que parece claro es que las acusaciones son graves y que, de ser ciertas, podrán acarrearle consecuencias legales muy serias. Estamos hablando de multas millonarias, la confiscación superíndice 3N de sus bienes e incluso, en el peor de los casos, penas de cárcel. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, como les decía, la información superíndice 3N es un poco confusa y contradictoria, y hasta ahora no ha habido ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte del propio Can o de sus representantes. Sin embargo, el silencio del actor y de su equipo ha alimentado a los rumores y las especulaciones. Algunos interpretan este silencio como un aseo más menos al de culpabilidad, mientras que otros creen que simplemente es esperando el momento adecuado para pronunciarse y defenderse de las acusaciones. Sea como sea, lo cierto es que la situación superíndice 3N es muy delicada y que el futuro de Can está en juego. Si finalmente se confirma que es culpable de los cargos que se le imputan, su imagen pública podrá quedar gravemente más menosada y su carrera podrá verse seriamente afectada. Las marcas y las empresas podrán dejar de contratarlo, los fans podrán perder la confianza en con diéresis copyright L, y su futuro profesional podrá quedar en entredicho. Pero incluso si es declarado inocente, el simple hecho de haber sido acusado de estos delitos podrá tener un impacto negativo en su reputación superíndice 3N. La gente podrá seguir asociándolo con estas acusaciones, y su imagen podrá quedar manchada de por vida. En definitiva, el juicio podrá suponer un antes y un después copyright en la vida y en la carrera de Can. Ahora bien, es importante recordar que Can no es la primera celebridad que se enfrenta a problemas legales y acusaciones de este tipo. A lo largo de la historia hemos visto a muchos actores, cantantes y deportistas involucrados en juicios y escándalos que han puesto en jaque su reputación superíndice 3N y su futuro profesional.
Algunos han logrado salir airosos de estas situaciones, mientras que otros han visto su carrera hundirse para siempre. En el caso de Can Yaman es difícil predecir el resultado final. Todo dependerá de las pruebas que se presenten en el juicio, de la credibilidad de los testigos y de la decisión superíndice 3N del juez. Pero independientemente de lo que suceda, lo cierto es que este proceso judicial ya ha tenido un impacto significativo en su vida y en su carrera. La presión superíndice 3N mediática, el escrutinio público y la incertidumbre sobre su futuro son factores que sin duda afectando su bienestar emocional y psicológico superíndice 3 Además, el juicio podrá tener un impacto negativo en su vida personal, afectando a sus relaciones familiares y sentimentales. Así que como ven, la situación superíndice 3N es muy compleja y delicada. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de este juicio y les mantendremos informados de todas las novedades. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y desear que la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Mientras tanto, quiero invitarles a reflexionar sobre el impacto que la fama y el dinero pueden tener en la vida de las personas. Muchas veces vemos a las celebridades como seres perfectos e inalcanzables, pero olvidamos que también copyright N son personas de carne y hueso, con sus propias debilidades y vulnerabilidades. La presión superíndice 3N de la fama, la tentación superíndice 3N del dinero fácil y la falta de privacidad pueden llevar a algunas personas a tomar decisiones equivocadas y a meterse en problemas. Por eso es importante recordar que la humildad, la honestidad y la integridad son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones, independientemente de nuestra posición superíndice 3N social o econo superíndice 3 mica. Y hablando de eso, quiero dejar claro que este vídeo no tiene la intención superíndice 3N de juzgar ni de condenar a Can Yaman. Simplemente estamos analizando una situación superíndice 3N que es de dominio público y que generando mucha expectación superíndice 3N. Creemos en la presunción superíndice 3N de inocencia y esperamos que se le dé copyright la oportunidad de defenderse y de demostrar su inocencia. Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que en siempre encontrar contenido de calidad y análisis objetivos y rigurosos. En resumen, hemos explorado la situación superíndice 3N legal que enfrenta Can Yaman, las acusaciones en su contra, las posibles consecuencias para su fortuna y carrera, y la importancia de la presunción superíndice 3N de inocencia. También copyright N hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y el dinero en la vida de las personas. Gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿CU superíndice 3 mo creen que este juicio afectará su carrera? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas puedan conocer la situación superíndice 3N de Can Yaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y entretenido. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3 *** ampliación de la noticia, Can Yaman y la tormenta legal, un análisis profundo ***. Hola de nuevo, familia. Siguiendo con el tema que les adelantaba al principio, vamos a profundizar aún más en la situación que rodea a Can Yaman. Porque sí, la noticia es seria, y merece un análisis que vaya más allá del simple rumor y la especulación. Recordemos, nuestro galán turco se encuentra en el ojo del huracán debido a acusaciones de fraude y mala gestión financiera. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Cuáles son los detalles que se esconden tras estas acusaciones? Y lo más importante, ¿qué implicaciones podrían tener para su futuro? Para entender mejor la situación, es crucial analizar el contexto en el que se producen estas acusaciones. Can Yaman, como muchas celebridades, ha construido una marca personal poderosa que trasciende su trabajo como actor. Esta marca se basa en su carisma, su atractivo físico y su conexión con el público. Y como toda marca ha sido utilizada para promocionar productos y servicios. Aquí es donde comienzan los problemas.
Según las acusaciones, Can Yaman habría prestado su imagen a productos y servicios que no cumplían con los estándares de calidad prometidos, o que incluso podrían ser considerados fraudulentos. Algunos ejemplos que han circulado en redes sociales incluyen colaboraciones con marcas de suplementos alimenticios de dudosa procedencia, promociones de cursos online con promesas exageradas y su participación en campañas publicitarias para empresas con historiales controvertidos. El problema no es solo el tipo de productos o servicios promocionados, sino la forma en que se promocionaron. Se acusa a Can Yaman de utilizar su influencia para generar una falsa sensación de confianza en sus seguidores, animándolos a adquirir productos y servicios basándose en su fama y credibilidad, sin revelar la verdadera naturaleza o los posibles riesgos asociados. Además, las acusaciones se extienden a la gestión financiera de sus propios negocios y proyectos. Se alega que habría utilizado fondos de manera irregular, desviando recursos para fines personales y ocultando información a las autoridades fiscales. Estos movimientos financieros sospechosos habrían levantado las alarmas de las autoridades competentes, dando lugar a la investigación que ahora podría desembocar en un juicio. La falta de información oficial y la ambigüedad que rodea el caso hacen que sea difícil determinar la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, la gravedad de los cargos y la posible implicación de otras personas y empresas hacen que la situación sea extremadamente delicada. Ahora analicemos las posibles consecuencias que podría enfrentar Can Yaman si se le declara culpable. La primera y más evidente sería un daño irreparable a su imagen pública. La confianza del público es un activo invaluable para cualquier celebridad, y una condena por fraude o mala gestión financiera podría destruirla por completo. Las marcas y empresas se alejarían, los fans perderían el interés y su carrera como actor se vería seriamente comprometida. Además, las consecuencias legales podrían ser devastadoras. Dependiendo de la gravedad de los delitos y de las leyes aplicables en el país donde se le juzgue, Can Yaman podría enfrentarse a multas millonarias, la confiscación de sus bienes e incluso penas de cárcel. Estas sanciones no solo tendrían un impacto económico significativo, sino que también afectarían su libertad y su capacidad para trabajar y viajar. Pero incluso si es declarado inocente, el proceso judicial podría dejar cicatrices profundas. El escrutinio público, la presión mediática y la incertidumbre sobre su futuro podrían tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Además, el juicio podría afectar sus relaciones personales, generando conflictos y tensiones con sus familiares y amigos. Ante esta situación, es crucial recordar que Can Yaman tiene derecho a la presunción de inocencia. Esto significa que no se le puede considerar culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo y transparente. Es importante evitar los juicios prematuros y las especulaciones infundadas, y darle la oportunidad de defenderse y presentar su versión de los hechos. Sin embargo, también es importante que las autoridades competentes investiguen a fondo las acusaciones y que se haga justicia. Si se demuestra que Can Yaman ha cometido algún delito, debe ser sancionado de acuerdo con la ley. Pero si se demuestra que es inocente, debe ser exonerado y su reputación debe ser restaurada. Este caso también nos invita a reflexionar sobre el papel de las celebridades como modelos a seguir y sobre la responsabilidad que tienen al promocionar productos y servicios. Las celebridades tienen una gran influencia sobre sus seguidores, y deben ser conscientes del impacto que sus acciones pueden tener en la vida de otras personas. Antes de aceptar un contrato publicitario o de promocionar un producto o servicio, las celebridades deben investigar a fondo la empresa y el producto, asegurarse de que cumplen con los estándares de calidad y seguridad, y revelar cualquier posible conflicto de interés. También deben ser honestas y transparentes con sus seguidores, y evitar hacer promesas exageradas o engañosas. En definitiva, el caso de Can Yaman es un recordatorio de que la fama y el dinero no lo son todo. La integridad, la honestidad y la responsabilidad son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones, independientemente de nuestra posición social o económica. Y es importante que las celebridades sean conscientes de su papel como modelos a seguir y que actúen de manera ética y responsable. Seguiremos de cerca el desarrollo de este caso y les mantendremos informados de todas las novedades. Mientras tanto, les invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Cómo creen que este juicio afectará su carrera? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado,
que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la situación de Can Yaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.